Una voz clama: abrid en el desierto un camino a Yahvé, trazad en la estepa una calzada recta a nuestro Dios. Esta frase es típica del Adviento, una frase preciosa del profeta Isaías. Bienvenidos a este rincón bíblico en el que hoy queremos compartir con vosotros un retiro de Adviento. Querríamos que este momento fuera como un pequeño desierto para que podamos escuchar la voz de Dios. Querríamos ser voz a través de los medios para que podamos también nosotros prepararnos a la venida del Señor. Estamos en tiempo fuerte, tiempo de venida, tiempo de Adviento. Dediquemos un tiempo en esta época a Dios. Queremos rezar, queremos orar, queremos dedicar tiempo a lo esencial, queremos dedicar tiempo a la relación, a la conversación con Dios, dedicar tiempo al amor, dedicar tiempo a la profundidad, dedicarle tiempo a nuestro Dios. Bienvenidos y os invitamos a rezar. Como punto de partida para nuestra oración os proponemos un breve texto de la primera carta de San Pablo a los tesalonicenses. Es el texto más antiguo del Nuevo Testamento. Capítulo 1, versículos 9 y 10. Ellos mismos, los cristianos de Acaya, de Grecia, comentan cómo llegamos donde vosotros y cómo os convertisteis a Dios, tras haber abandonado los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero. Y cómo esperáis así a su Hijo Jesús, que ha de venir de los cielos, a quien resucitó de entre los muertos y que nos salva de la ira venidera. Muchos autores ven aquí un primitivo credo, diríamos lo que los paganos al convertirse tenían que confesar antes de ser bautizados. Si esto es cierto, tenemos la fórmula de fe más antigua del cristianismo, que ha pasado por escrito, ¿no? Y consiste en dos cosas principales. Creer en Dios uno y verdadero, eran paganos, ¿verdad? El Dios único y verdadero. Y en segundo lugar, dedicarse a esperar a Jesucristo, a quien Dios ha resucitado. Es decir, el cristiano está llamado a dejar una vida atrás, dejar una vida de tipo mundano, dejar sus propias perspectivas para vivir bajo la perspectiva del Dios único, el único todopoderoso, el único absoluto. No dedicar a nada, nada es absoluto, sino solamente Dios. Por lo tanto, la conversión a solo Dios. Y en segundo lugar, muy importante, esperar a Jesucristo. Jesucristo, Jesús de Nazaret, está viniendo, está transformando la historia y viene a terminar la historia, a acabar el mundo y su proceso. Y por tanto, los cristianos son aquellos que están esperando esa venida. Y aquí creo yo que lo primero que tenemos que hacer los cristianos, y para eso es el tiempo de Adviento, es una conversión de lo que significa ser creyentes, una conversión de nuestra perspectiva ante el futuro. Los cristianos no creemos sin más en Dios y estamos aquí intentando portarnos bien para que cuando muramos, no. Los cristianos hemos aprendido sobre todo, con San Pablo, a esperar a Jesucristo. Tal era la fuerza de esta esperanza, de esta espera, que hubo un problema, y se trata en el capítulo 4 de esta carta, y es, ¿y si alguno se muere mientras esperamos a Jesucristo? Dice Pablo, no hay problema, porque el Señor resucitará a los muertos para que también puedan encontrarse con Cristo. ¿Veis? Lo que importa no es cómo morirse o no morirse, qué pasa después de la muerte, no, lo que importa es esperar a Jesucristo. Entonces, que yo estoy enfermo, sigo esperando a Jesucristo. Que yo tengo dificultades en la vida, o hay una pandemia, sigo esperando a Jesucristo. Que yo muero, que moriré, sigo esperando a Jesucristo. Ni la enfermedad, ni la muerte, ni la dificultad, nada es capaz de romper la espera de Jesucristo. Es decir, todo es vivido desde una esperanza. El cristiano es no solamente aquel que cree en Dios, sino aquel que espera a Jesucristo. De hecho, en esta carta, en la primera carta de los tesalonicenses, también se llama a los no creyentes, no se les llama no creyentes, sino no esperantes, los que no tienen esperanza.
Por tanto, lo que nos define a nosotros no es solamente la fe, somos creyentes, sino que es la esperanza, somos esperantes. Y no una esperanza etérea, sino estamos esperando en concreto a Jesús de Nazaret. Y por eso toda nuestra vida queda marcada por esta espera, por este atisbar el futuro del cual nos va a llegar nuestra salvación, porque el futuro está viniendo en la persona de Jesús de Nazaret, en quien hemos creído. Os invitamos entonces desde estos textos primitivos de la Iglesia, desde este cristianismo incipiente, a que revisemos cuál es nuestra actitud de fe, a que revisemos si la esperanza forma parte integrante, esencial, radical de nuestro ser cristianos. ¿Realmente vivimos a la espera de Jesús? ¿Realmente vivimos pendientes de una llegada? Esa es la clave del cristianismo. Porque si no, la dinámica escatológica, la dinámica del fin del tiempo, no va a influir en nuestras vidas. Y eso va a significar qué tipo de vida llevamos. Por eso entonces, si vivimos ante todo a la espera de aquel que hemos amado, sucede como en los enamoramientos. Es decir, yo no espero a una persona si no la conozco. En cambio, si he conocido a alguien y me he enamorado de él, pues si se me ha ido, estoy esperando ansioso a que vuelva, porque ya no sé vivir sin esa persona. Ya me he acostumbrado tanto a su amor, ha sido para mí tan importante que ya ningún otro amor me sabe suficiente. Eso es el cristianismo. Hemos conocido a Jesucristo y se nos ha marchado. Entonces ya nada nos satisface como Él y vivimos a la espera de que Él plenifique nuestro corazón. Entonces todo lo demás lo vivimos como una ayuda, como huellas del amado, que diría Juan de la Cruz. Todo lo demás es que nos recuerda a Él y todo lo queremos posponer y todo lo queremos transformar para que sea camino hacia Él, memoria suya y esperanza de futuro. Jesucristo ha sido aquel que nos ha tocado el corazón y por eso ya nada nos satisface y estamos a la espera. Queremos que venga. Queremos que venga. Jesucristo al fin de los tiempos es juez, pero es también, el juez viene, pero viene el amigo, viene el esposo. Si viniera solamente el juez, no querríamos que viniera. Y en cambio decimos, la Iglesia primitiva decía en arameo, Maranatá, ven Señor Jesús, decimos también nosotros en la Eucaristía. Es decir, queremos que venga, porque necesitamos que venga, porque lo amamos y porque el mundo sin Él no acabará de estar terminado. Por tanto, esa necesidad de Jesucristo es la clave de la vida. Y el Adviento nos dice, ¿cómo estáis viviendo vuestra vida de cristianos? ¿Estáis realmente esperando a Jesucristo? ¿Y lo amáis lo suficiente para esperar en Él? ¿Estáis también preocupados por el mundo lo suficiente para esperar a Jesucristo y la solución definitiva a toda la humanidad? Vivir de la espera. Y desde ahí nos dicen en todos los textos bíblicos casi, os invitamos a leer, por ejemplo, el capítulo 3 de la segunda carta de Pedro. Si estamos esperando esto, fijaos qué santa debe ser nuestra conducta, qué santa y piadosa debe ser nuestra conducta. Es decir, la moral del cristiano está marcada por la espera de Jesucristo. Nosotros no queremos ser buenos solamente porque algún día se nos juzgará por cómo nos portamos, sino que ante todo, hemos dicho, estamos esperando a Jesucristo y por eso nos preparamos para esa espera. Nuestra moral es dignificar nuestras vidas para que nuestra casa esté preparada a la llegada de Jesucristo. Es decir, todo marcado por su llegada. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, pero también la primera carta a los tesalonicenses, lo hemos dicho, lo insiste. Y también la primera carta a los Corintios, en el capítulo 7, en concreto los versículos 17 al 24, y 29 al 31. Vivid, dice San Pablo, el que esté casado como si no lo estuviera. El que disfruta como si no disfrutara. El que tiene bienes como vivir como si no. ¿Por qué? Porque este mundo acaba. Porque nuestro futuro es lo que importa. Porque Jesucristo lo llena todo. Otro texto fundamental para poder también meditar sobre él, en qué consiste nuestra vida cristiana día tras día, es en la carta a los Colosenses, también de San Pablo, en el capítulo 3, los versículos 1 al 4. Habéis resucitado con Cristo, por tanto, buscad los bienes de allá arriba,
donde está Cristo. Nuestra vida está escondida en Cristo. Cuando aparezca Cristo, también nosotros apareceremos. Qué hermoso. En el fondo, el misterio de mi propia vida solamente se va a desvelar cuando el misterio de Cristo se desvele. Él tiene como guardado en el tesoro de su corazón, diríamos, la clave de mi vida. Está en Él, no en mí. Y por eso estoy esperando para que también el misterio de mi vida se desvele. Es decir, el cristianismo es una afirmación de Dios, la meta, el futuro, la salvación ha irrumpido en la historia. Y por tanto, tenemos que vivir en consecuencia. Esa es la primera clave del Adviento, ¿no? Es decir, como ya hemos atisbado lo definitivo, nuestra vida tiene que vivir de lo definitivo. Vivimos del futuro. En el pasado nos sostenemos, pero estamos construyendo el futuro. El futuro ya ha irrumpido en Jesucristo, ya es real. Y por eso nosotros le estamos esperando y estamos adecuando nuestras vidas al futuro. Queremos vivir como quienes están ya construyendo la vida eterna. Educamos como quien educa a niños para que vivan eternamente. Nos comportamos como aquellos que esperan la vida eterna. No estamos capacitándonos solamente para un trabajo, nos estamos capacitando para vivir eternamente. Por eso la esperanza de Jesucristo configura toda nuestra moral y toda nuestra vida. Por ejemplo, los griegos decían la ataraxia griego, estar por encima de las que no influye a nada porque estoy por encima de ello. El cristianismo no es eso, no estamos por encima de nada, sino que estamos a la espera de Jesús. Entonces nuestra austeridad brota de nuestra esperanza, no de ser señores y dueños, no, brota de nuestra esperanza. Es decir, la llegada de Jesucristo condiciona todo lo que somos. Entonces, en primer lugar, eso, la meta ha irrumpido en la historia y a nosotros nos cambia la vida, vivimos en consecuencia. Y en segundo lugar, nos hacemos también misioneros de esa situación. Como yo sé que el futuro está apuntando, está ya revelándose de forma real, también transmito a los demás esa esperanza. Por muy mal que vayan las cosas, por muy frustrante que pueda parecer, el futuro ya ha irrumpido. La salvación ya es verdadera, aunque tiene que manifestarse, pero ya es verdadera, el bien ya ha vencido. Entonces también el cristiano es aquel que es testigo de un futuro cierto, aunque él no lo controle. Testigo de una salvación que ha sido manifestada, aunque aún tenga que planificarse. Por eso la esperanza no es una dimensión de nuestra vida, sino aquello con lo que hacemos todo, también evangelizar. Y en este aspecto yo creo que evangelizamos mal cuando nos ponemos apocalípticos en sentido negativo. Esto es el apocalipsis, todo va a ser un desastre, todo lo contrario. El apocalipsis bueno, el del Nuevo Testamento, es al revés, es Jesucristo ha vencido. Por tanto, a pesar de los cataclismos de la historia, esperad, tened confianza. Si no creemos en Jesucristo victorioso, la esperanza será difícil. El cristiano, por tanto, vive una moral de fin de los tiempos y tiene una misión también que tiene que ver con el fin de los tiempos. Predicamos al vencedor y por eso lo hacemos con calma, sin ansiedad, sin creer que todo se acaba porque no he conseguido las metas. No, yo siembro pero con paciencia, con tranquilidad, porque sé que Jesucristo lo planifica todo, también mis límites, también allá donde yo no llego. Esperanza, tranquilidad, confianza, trabajo sosegado de aquel que sabe que está en buenas manos y que sabe que el futuro está en manos de Dios. Os invitamos entonces en esta primera parte a esa conversión de nuestra fe, recuperar la dimensión escatológica, la dimensión definitiva, la dimensión expectante de nuestra fe. Me parece que el Adviento es una llamada a esto y por lo tanto os invitamos a hacerlo. ¿Hasta qué punto mi vida está a la espera del Señor? ¿Hasta qué punto tengo una moral a la espera? Una moral de aquel que está pendiente de Jesús. Es la primera parte que os invitamos a meditar, a reflexionar, a hablar con Jesucristo. Señor, te espero. Señor, te amo lo suficiente para necesitarte. Vivo pendiente de tu llegada. Miro al futuro
cuando veo mi presente? ¿Me influye el futuro, la salvación, cuando las dificultades me aprietan? Y ahora pasamos a un segundo momento que también nos invitamos, cómo prepararse a esta llegada del Señor. Nos lo dice también el Evangelio, estamos leyendo ahora el Evangelio según San Marcos, el capítulo 1, los versículos 1 al 8. Una voz clama en el desierto, Juan Bautista, ¿verdad? Preparad el camino del Señor, allanad sus senderos. Querría de todos estos versículos insistiros en 4 pequeñas ideas, por si acaso ayudan a que reflexionéis y en diálogo con Jesucristo, pues también Él os pueda decir, porque lo importante es lo que Él os diga, no lo que estas ideas os digan, ¿verdad? Estas ideas pueden valer pues, para abrir boca, pero lo importante es que en la oración el Señor y yo, el Señor y tú, converséis. Dice, una voz grita en el desierto. Os invito entonces, en primer lugar, cómo preparar el camino del Señor, cómo prepararme en este Adviento, cómo hacer de mi vida una preparación al Señor que llega. Pues tienes que acostumbrarte a escuchar las voces del desierto. Hoy hay muchas voces. Las voces de la ciudad se confunden. Tenemos que ir al desierto a escuchar la voz del desierto. Me recuerda a los sonidos del silencio, ¿verdad? Aquella canción. Las voces del desierto, es decir, donde nadie oye nada. Tú sí puedes oír. Cuando eres capaz de hacer silencio en tu vida, ese rumor que nadie oye, tú lo puedes oír. Aprender a oír lo que nadie oye, vivir a la escucha. Esto es fundamental. Es decir, no solamente tenemos que hacer cosas y vivir cosas y aprender cosas y sufrir cosas, sino debajo de todo ello hay alguien hablándome. Hay mensaje, hay voz, hay diálogo que se esconde detrás de las circunstancias de la historia y de aquello que siento por dentro y que vivo por fuera. Por tanto, el desierto es eso, ¿no? Un lugar de silencio, de soledad, donde nadie escucha nada. Yo soy capaz de escuchar, porque vivo atento. Voz que clama en el desierto. Aprende a escuchar aquello que nadie oye, porque Dios te está hablando muy firme, aunque de una forma pues muy apaciguada, y por eso muchos no oyen, porque están llenos de otras voces. Aprende a escuchar en el desierto aquel que te habla al corazón. En segundo lugar, dice, preparad el camino del Señor. Ese es el contenido de la voz. Preparad el camino del Señor o preparad el camino al Señor. Este preparad, este verbo en griego, significa cuando una personalidad llegaba, o también cuando se hacía una procesión con dioses, pues engalanar las calles como ahora, ¿verdad? Poner banderitas, poner flores para la llegada de alguien importante. Pues esto es. El Señor va a llegar. No es que tú prepares tu camino hacia el Señor, sino que el Señor va a llegar a ti, a tu ciudad, a tu casa. Entonces tú engalanas tus calles, preparas todo para esta digna visita que llega a ti. Esto es el Adviento y esto es nuestra vida. El Señor viene seguro, aunque no queramos, va a venir. La cuestión es prepararnos para que mi ciudad, para que mi vida sea una fiesta que sabe recibirlo. Es decir, ser capaces de facilitar la llegada del Señor, tener apertura a su llegada, estar pendiente, gustarme, que se note que me estoy preparando para que llegue, que se note que deseo que llegue. Aquí también podría iluminarnos ese precioso versículo, Apocalipsis capítulo 3, versículo 20, estoy a la puerta y llamo, si alguien me abre, entraré y cenaremos juntos. Por tanto, ¿qué es preparar el camino al que viene? Prepararnos para su llegada, que Él nos encuentre revestidos de flores, de alegría, de esperanza. Somos lo que somos, seguramente no damos para más, pero por lo menos que lo que somos se ponga a sus pies con lo mejor que tenemos, porque así Él sabe que le amamos y le esperamos. En tercer lugar, dice que Juan Bautista invitaba a la gente a confesar sus pecados, anunciaba un bautismo de conversión. También aquí hay una dimensión fundamental que os invito a meditar y cada uno a personalizar. Prepararse para la llegada de Jesucristo significa revisar la vida. Señor, ¿de qué me tengo yo que convertir? ¿Qué cosas hay en mi vida que no funcionan? Pero no solamente para repasarlas como, uy, qué desastre, todo funciona mal, soy un desastre, no. Concreta y sobre todo concreta en aquellas cosas que puedes cambiar. A lo mejor no puedes cambiarlo del todo, pero puedes dar pequeños pasos. Conversión. Atreveos a cambiar.
Buscad, por ejemplo, cuáles son las causas de que algunas cosas no vayan bien. ¿Cuáles son las causas de que algunas cosas se han convertido en hábito que no me deja? Id a las raíces e intentad preguntarle al Señor, Señor, ¿qué he de cambiar yo para prepararme a tu llegada? Conversión, confesar los pecados. Y dentro de esta confesión de los pecados y conversión está esa práctica eclesial tan importante, que es un sacramento, que es la confesión sacramental de nuestros pecados, fundamental en Adviento, fundamental en la vida. Aquel que se confiesa bien y se confiesa a menudo y se prepara, seguramente es un buen esperante, es un buen cristiano a la espera de Jesús. Y en cuarto lugar, Juan Bautista no se queda en nuestro pecado, en los pecados. Si acabamos mirando el pecado, no vamos bien. Sino que Juan Bautista, después de apuntar al pecado de la gente, después de bautizar, dice, y ahora mirad al que viene. Mirad las sandalias del caminante, ante quien no soy digno de agacharme y desatarle esas sandalias. No soy digno ni de ser su esclavo. Bien, entonces nuestra mirada es a Jesucristo. Por lo tanto, prepararme a su llegada es, después de mirar mi pecado, levantar la mirada y escrutar en el horizonte aquel que llega. Fijarme en las sandalias. Isaías capítulo 52, versículo 7. Mirad sobre los montes los pies del mensajero que anuncia la paz, que trae buenas noticias, que dice, ya reina tu Dios. Y la principal preparación es aprender a ver las sandalias, los pies, el rostro, el cuerpo de aquel que llega. Es decir, es importante mirar la historia, muy importante. Es importante mirar cómo va la Iglesia, muy importante. Es importante ver si hago yo las cosas bien o no, muy importante. Es importante profundizar en mi corazón, a ver cómo está y qué sentimientos tiene, muy importante. Es importante revisar la vida, muy importante. Pero lo más importante de todo, la mirada definitiva es buscad en el horizonte a Jesucristo, buscad en la tierra sus pasos, escuchad en lo hondo del corazón el sonido de sus pisadas, porque esa es la clave. Aprender a ver a Jesucristo que llega. Nuestra mirada tiene que levantarse. Levantaos, dice también Jesucristo, alzad la cabeza, se acerca vuestra liberación. Por lo tanto, ojalá que este tiempo de Adviento termine de esta manera, levantando nuestros ojos, nuestra mirada, para aprender a ver a Jesucristo que por fin ya se va intuyendo en el horizonte. Esto es rezar, ver a Jesucristo cada día más cerca, escuchar sus pasos cada día más cercanos. Y de esta forma, lo que hemos buscado por amor hace que también se acreciente nuestro amor. Porque amamos a Jesucristo, rezamos y le esperamos. Y porque rezamos y le esperamos, vamos amando todavía más a Jesucristo. Dos figuras, por tanto, resumen nuestro Adviento. Juan Bautista que nos grita, que nos dice, mirad, preparad el camino, tened esperanza. Y después María, que podría ser, es el gran modelo. Juan Bautista en el fondo nos señala a María. Ella es la figura del Adviento, aquella que supo esperar como nadie a Jesucristo. Por tanto, de la mano de María os invitamos a rezar en Adviento para esperar más al Señor, para amarle más, para llenar de esperanza nuestras vidas y que así nuestra misión se convierta en ser transmisores de esperanza para esta humanidad que camina entre incertidumbres. La humanidad necesita personas que recen. La humanidad merece cristianos profundos. Los hombres y mujeres de nuestro tiempo necesitan personas de esperanza. Por tanto, id a Jesucristo de la mano de María para que de esta forma nuestra esperanza se afiance y seamos ante el mundo testigos de la alegría del que llega. Feliz Adviento a todos. Feliz oración.